¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos una vez más al podcast de Job Expedition, el portal de empleo para militares. Hoy tenemos una entrevista muy interesante porque tenemos a Sergio Rodríguez, que luego lo presentaré, pero que es una persona que lleva ya bastante tiempo en el sector privado y que ha alcanzado un puesto de la mayor responsabilidad dentro de su área y dentro de su empresa, con lo cual yo creo que es un ejemplo para todos los que queremos salir y buscarnos un poco la vida, ¿no?, en el sector privado, que veamos que las cosas se pueden conseguir. Y que, como decía hace un momentito, ¿no?, que el sector privado no tiene que dar miedo, es la clave. Antes de seguir hablando de él, os lo presento: Sergio Rodríguez, suboficial en su momento del Ejército y ahora CEO de Arias en España. Bienvenido, Sergio, y muchas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias a ti, Fernando, por darme la oportunidad de ayudar, como dices, a compañeros, ¿no? Muchas gracias. Perfecto, pues mira, si te parece, como te comentaba, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no?, de tu trayectoria. Los datos que tengo tuyos, corrígeme si me equivoco, estuviste en la GBS del 83 al 86 y luego de servicio del 86 al 92, ¿puede ser? ¿Es correcto? Vale, si no recuerdo mal, creo que la última vez que hablamos me dijiste que eras de infantería. ¿Correcto? Vale, Infante. genial. Perfecto, pues dentro de eso me falta parte de tu trayectoria. ¿Dónde estuviste cuando saliste de la academia? ¿En qué unidades estuviste sirviendo? Mira, pues como sabes, estuve en la GBS primero, segundo, como buen infante en Toledo, eh, como buen infante en Toledo. Claro. Hice las prácticas en el Tetuán 14 Uh-huh. de Castellón, un antiguo regimiento de la DOT, y luego estuve haciendo el segundo periodo de prácticas, lo estuve haciendo en el Arapiles 62. Y en medio, entre el primer y segundo periodo de prácticas, hice el curso de radares de detección terrestre. El antiguo radar es basura llamado, pero yo ya hice la MPPS-15, que espero que ninguno de los dos estén todavía en servicio. Yo he tenido que dar de baja alguno en siglo y demás, así que me suenan de oídas. No he llegado a trabajarlo, pero que los conozco, pero sí, se quedan un poco antiguas en su momento. Y luego salí destinado con exigencia de título de operador de radar al Jaén 25 en Barcelona, otro regimiento de infantería de la antigua DOT, Defensa Operativa del Territorio. Y ahí estuve contribuyendo a los planes de seguridad de los Juegos Olímpicos y Ajá. ahí, y ahí es donde hice el cambio, cambié del ejército, de las Fuerzas Armadas, a la vida civil, en el año 90. Eh, Varios puestos y ahora es CEO de España de Arias. ¿Qué tal en esa escalada y esa responsabilidad máxima? Mira, muy bien, si empezamos por el principio, digo, porque es curioso cómo hicimos la transición. Digo, cómo hicimos la transición Uh-huh. en el... Sabéis que cuando entró en el gobierno Narcís Serra hizo un cambio que fue el plan de modernización del Ejército de Tierra y Aire. Sí. En aquel momento yo diría que sobrábamos unas cuantas unidades. La transición de la Unión Soviética deja de ser necesario tener tantas unidades como teníamos en la frontera, de cazadores de montaña y demás, y empiezan a disolverse unidades. En ese momento nos encontramos que todos aquellos que habíamos estudiado, tanto con la Academia de Suboficiales como la Academia General de Zaragoza, pues teníamos un excedente de necesidades, un excedente de unidades y empezaron a incentivar bajas. Y Uh-huh. junto con eso es el hecho de la inestabilidad, es decir, podías pedir un destino, pero podías incorporarte a un destino y disolver la unidad a los pocos meses. Entonces nos encontramos en ese contexto un grupo de personas en el Jaén 25. Una noche, en una marcha nocturna, el capitán, y os pondré en contacto con él, es Antonio Navarro, que era mi capitán, Encantado. el que era entonces mi capitán, dice, ¿por qué no hacemos una marcha nocturna? Pues yo me apunto, mi capitán, me voy contigo y me voy contigo. Y empezamos a charlar y él me comenta que él quiere dejar el ejército, él había estudiado Derecho Uh-huh. y que iba a dejarlo probablemente. Y hablando, digo, pues yo la verdad es que también me lo estoy planteando, el hecho de dejarlo. Eso queda aquella noche, en aquella conversación, acabamos la marcha nocturna de madrugada, como todas las marchas nocturnas, acabamos de madrugada, y pasa un tiempo, Antonio Navarro deja el ejército, se va a una consultoría,
y en esa consultoría lo fichan como director de recursos humanos de un proyecto que iban a hacer por aquellas épocas, por el 91, que era un proyecto de una bocadillería mediterránea que se llamaba Pans and Company. Proyecto pequeño, sí, ya lo comentamos. Proyecto pequeño, Pans and Company. Y cuando le preguntan a Antonio Navarro de que tiene que montar un equipo de operaciones, pues no se le ocurre mejor idea que decir, hombre, yo tengo un equipo con el que lo montaría perfectamente. Y ese equipo éramos 2 sargentos y un brigada militares. Y nos lo dice y decimos, bueno, nos conocíamos todos, habíamos hecho muchísimas maniobras juntos. Al director general de aquella empresa le surge una duda, ¿no? Es decir, bueno, fichar a un militar me he atrevido, ¿no? Pero esto de fichar a 4 de una atacada, y Antonio dice, mira, esta gente es capaz de hacer maravillas con pocos recursos, ¿no? Con lo cual, me adelanto un poco a lo que hablaremos luego, ¿no? O sea, él nos presentó, dice, estos son capaces de dar de comer en medio del campo a 500 personas, llegando el día antes, montando una cocina de campaña, buscando proveedores y dar de comer con calidad. Yo me fío de ellos más, con todo mi respeto para los que están en la calle, de todos los que hay en la calle, ¿no? Está claro. Entonces, el tipo duda, ¿eh? O sea, Josep María Soler, el tipo duda, pero al final cree en Antonio y nos incorporamos gradualmente. Nos incorporamos Alonso Ramírez, Javier Lapena y yo. Y nos vamos los tres. Los tres nos vamos con Antonio Navarro a montar Pans and Company. Madre mía. Hay otro grupo de personas que venían del fast food, de Burger King, de Bocata, de McDonald's, y entre todos montamos lo que iba a ser el equipo de operaciones. Y nos encargamos de montar ese proyecto. Empezamos por abajo todos, porque igual en algún momento me adelanto a las preguntas que me harán. Empezamos por abajo, porque claro, uno de nuestros puntos fuertes es, sí, hemos sido capaces de dar de comer fuera, pero esto es otro negocio, ¿no? Habrá que aprenderlo, ¿no? Y yo creo que tenemos la humildad y la capacidad de sacrificio, pues como para empezar desde abajo. Y empezamos como, no te diré casi que como camareros, pero como encargados de turno en formación aprendiendo el oficio. Y ahí empiezo como encargado de turno, me promocionan a gerente, que es responsable de un establecimiento, luego me promocionan a adjunto a supervisor, que quiere decir que cuando el supervisor está de vacaciones o está de fiesta, yo cubro la posición, eso quiere decir que llevo mi local más un número de locales, luego me promocionan a supervisor, ya no llevo un local, llevo un conjunto de locales, y luego me proponen Antonio me propone ir a llevar el desarrollo de Pans and Company en Madrid. Y como nos conocíamos, y digo, bueno, ¿y esto cuándo tengo que decirlo? Bueno, es mañana. Mañana. Y vale, pues déjame. Me voy un poco antes a casa, lo comparto con mi esposa y vemos qué es lo que hacemos. Y me fui a abrir los Pans and Company en Madrid. Habían abierto uno, el primero, que era el de Princesa, y a partir de ahí ya me dediqué a abrir yo todos los demás, los Pans and Company. Abrí durante un año y poco, pues 15 Pans and Company. Madre mía. En ese interín me vuelvo para Barcelona a llevar otro proyecto que iba a hacer el grupo Agroalimen, y ahí me contacta Arias y me ficha, como tú bien decías, esto era en el 96. Qué buena. Madre mía, vaya trayectoria, ¿no? Rápido, me ficha en el 96 y en el 96 me ficha como director de operaciones con un objetivo: estandarizar procesos y poner un poco de orden en una empresa que tenía mucha antigüedad, pero que había subcontratado los contratos, quería recuperarlos y quería montar una estructura de operaciones con unos procedimientos de gestión lo más parecidos al fast food. Y poner, y claro, no se le ocurre otra cosa. Dice, ¿quién mejor que una persona que ha trabajado en fast food y que es militar para estandarizar procesos y poner orden? Y me fichan y me hago cargo en aquel momento de la dirección de operaciones de Arias. Arias por aquel entonces era una empresita muy, muy pequeña, muy pequeña. Al cambio de hoy, era una empresa que estaba en 6 millones de euros. Ahora, para que os hagáis una idea, pre-COVID, éramos una empresa de 2.000 millones de euros. Sí, he visto las cifras por internet y LinkedIn, sí. He visto que el crecimiento no ha estado mal estos últimos años. Bueno, pues nos pusimos en eso, y estuve hasta el 2009 como director de operaciones de tierra, del mercado de
tierra. Área se divide en dos grandes divisiones, que es tierra y aire. Aire, aeropuertos, y tierra hacemos siempre la broma de que lleva todo lo que no vuela, ¿eh? Todo lo que no lleva tierra. Vale. Con lo cual, bueno, estoy hasta el 2009. Y en el 2009 me aparece la oportunidad de irme fuera. Previamente, en el año 2000, uno de mis jefes me dice que si quiero seguir creciendo, digo que sí, que clarísimamente me apunto a eso de crecer y me apunto a hacer un programa de desarrollo directivo en el IES, en la Universidad de Navarra, un programa de un año de desarrollo directivo, lo cual me permite tener ya una visión un poco más global de la empresa, no ya solo de operaciones, Claro. sino una visión más global. Y en el 2009 me llega la oportunidad, en el 2009 me llega la oportunidad y me llega la oportunidad de poder hacer una aventura internacional, de irme como director general a una pequeña unidad que en aquel momento era Portugal. Pero era una unidad que me permitía tocar todas las teclas del piano. Pasas de ser un operacional a ser un director general. Ya no tocas solamente la operación, sino las finanzas, todo. Manos, tocas todo. Y la verdad que es una experiencia maravillosa, tanto personal como profesionalmente. Luego me piden que en el 2013 que me haga cargo de Portugal y que también lleve lo que era el mercado de tierra anteriormente para hacer un proyecto de transformación durante un año. Y me sale la oportunidad de irme a llevar Latinoamérica y vivir en México. El piano ya era un poco más grande. Si lo primero era un acordeón, ya pasamos a un piano de pared. No está mal. A un piano de pared y me voy a México, a un proyecto muy concreto también. Vamos a analizar el negocio que tenemos en Latinoamérica, vamos a ver cómo lo podemos hacer más rentable o si salimos de ese negocio. Y estoy un año y cachito, dejamos aquello apuntalado con un plan estratégico y entonces mi jefe me va a decir, oye, pues ahora tenemos otro proyecto, ya el piano es un poco más grande, es Estados Unidos. Y para Estados Unidos me voy como Chief Operating Officer, que es el responsable de todas las operaciones en Estados Unidos, y después de 2 años sale el CEO y me hago cargo de Estados Unidos como CEO. Y en el 2020 me vuelvo, en febrero del 2020, me vuelvo para Iberia, se da la oportunidad de llevar Iberia. Iberia es la segunda business unit en cuanto a tamaño después de Francia. Me sale la oportunidad de llevar Iberia, mi casa, 2 hijos aquí, un hijo en Estados Unidos, decisión de vida y digo, oye, pues es ahora o nunca y me vuelvo. Me vuelvo en febrero y en marzo pues nos confinamos todos con el COVID y se ha vivido aquí la pandemia en casa, por lo menos. Y hemos vivido la pandemia en casa, una experiencia importante y así muy someramente te explico un poco cuál ha sido mi carrera civil. Impresionante. La verdad es que como ejemplo para los militares que quieren salir y la verdad es un futuro, vamos, no lo podamos tener más a mano. Oye, te iba a preguntar, me has contestado algunas de las cosas que tenía por delante, pero perfecto. En ese cambio que hicisteis, ese paso que disteis, en esa decisión básica bueno, sí, no de vida a muerte a decir, pero trascendental, ¿no? Cuando te propone Antonio, el capitán, salir a la calle, en ese momento, ¿qué sentisteis? Entiendo que tanto el brigada como el otro sargento como tú lo comentaríais, ¿no? ¿Qué sensación os dio ese salto a la vida civil? ¿Os considerabais preparados? ¿Veíais que os faltaba algo o no lo pensasteis y os tirasteis directamente? Evidentemente os tirasteis, ¿no? Pero... Nos tiramos. No, mira, lo primero es, yo creo que la realidad en aquel momento del ejército era un poco diferente quizás a la de ahora. Era un ejército de reemplazo, con lo cual tenías un contacto directo con la vida civil a través de los reemplazos que te iban llegando. Sí. Entonces, la valoración que hacíamos de aquello que veíamos es que no iba a ser tan difícil, ¿no? Esa fue la primera valoración. No es tan difícil. ¿Por qué? Un poco porque mirabas quizás los mal llamados soft skills que teníamos los militares y los que tenían los civiles, ¿no? Y decíamos, oye, yo creo que ahí tengo un punto fuerte, ¿eh? Y lo hablamos si quieres hoy durante la conversación. Yo creo que ahí tenemos un punto fuerte. Hombre, respeto, sí, es una decisión que después de haber estudiado una carrera militar, una carrera que es vocacional, dar un paso de dejarlo es un paso importante, ¿no? También hay un momento personal que es diferente. Yo creo que cuando todos entramos en la academia militar, tú eres bastante más joven que yo, ya lo comentamos, Fernando. Sí. Cuando entramos en la academia militar éramos jóvenes y solteros. Jóvenes inexpertos y solteros, exactamente. ¿No? Entonces, a mí me viene de familia, yo conocía bien lo que era la vida castrense, mi padre se había criado en una casa cuartel, mi abuelo, mi bisabuelo conocía bien lo que era la vida castrense, pero tu realidad personal es una determinada. Luego vas madurando, como en todo en la vida, y te cambia. Te casas, vas a tener hijos,
Y entonces empiezas a valorar determinadas cosas. Miedo, bueno, era un salto importante, porque nosotros no nos fuimos con la transitoria, algunos nosotros, o sea, sales de tener una carrera y un empleo garantizado a la calle que te puedes quedar en el desempleo, ¿no? Pero bueno, ahí están los soft skills, ¿no? Uno de ellos es la determinación, ¿no? Determinación, bueno, pues, oye, creo que quiero irme, tengo una oportunidad única que es salir fuera con alguien que conozco, miedo porque es un proyecto que empieza de cero y no sabes si va a ir bien o va a ir mal, pero bueno, vamos a por ello, ¿no? Eso es. En ese sentido, dime, perdona. No, y así lo hicimos, es decir, lo compartes con tu esposa, claro, dices, oye, Claro. quiero dejar el ejército, ¿no? Y con tus padres y te dicen, bueno, ¿estás convencido de que después de lo que te ha costado y lo que has hecho y lo que te gusta, lo vas a hacer? Y dije, pues sí, creo que sí. Y así lo hicimos. Qué bien. Sí, en realidad hay varios puntos aquí que son trascendentales, creo lo que has comentado. Primero, en eso que has dicho de la soft skill, ¿no? Que está muy de moda últimamente, pero que es algo que siempre ha existido realmente, ¿no? Esas habilidades blandas, esa capacidad, ¿no? Pues yo lo uso mucho en mi discurso de venta, cuando contacto con empresas y les cuento un poco las posibilidades que ofrece contratar militares, pues esa adaptabilidad, ¿no? Ese liderazgo, gestión de equipos, esa versatilidad en general que ofrecemos los militares, que imagino que fue lo que vieron, evidentemente, en su momento, la gente de Pans and Company y demás, pero que en ese momento que no lo viví, evidentemente, pero no sé si era muy normal que los militares saliesen a la calle, que os transmitieron esos directivos en su momento, esos civiles, ¿qué tal fue el contacto con ellos? ¿Era complicado? ¿Había muchas reservas? ¿O fue algo todo muy fluido, simplemente por conoceros? Era diferente. Uh-huh. Era diferente. Piensa que, claro, el civil está acostumbrado a una manera de trabajar y los militares trabajamos. Es decir, nosotros, para alguien un debrief, una planificación, no todo el mundo. Yo siempre hacía bromas, ahora me las ahorro, ya ha pasado mucho tiempo. Siempre digo que a los únicos en los comités decía, oye, no os enrolléis, a los únicos que nos han enseñado a mandar es a los militares, los demás habéis ido aprendiendo, ¿vale? Con Eso lo, es. con lo cual habéis ido aprendiendo. Entonces, claro, nosotros cualquier acción que hacíamos, Antonio Navarro, que era el director de recursos humanos, pasó a ser director de recursos humanos y de operaciones, con lo cual, claro, imagínate, o sea, Uh-huh. cuando teníamos que hacer algo, pues nos sentábamos y era como un debrief, o sea, nos Claro. sentábamos, Antonio ya promocionado a comandante, oye, mi comandante, ¿qué es lo que vamos haciendo? No, que no nos oigan aquí porque queda... Entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo? Entonces, la verdad es que todo fluía muy fácil. Yo creo que nos ganamos el respeto de la gente por esos soft skills que te decía, ¿no? Oye, Claro. mil anécdotas. Una noche había que quedarse a vigilar una obra durante toda la noche y el problema era quién se quedaba a vigilar la noche. Ese era el problema de un civil, ¿no? Buscar a alguien con un cierto nivel de responsabilidad y decirle que Que se tenía que quedase. pasar una noche en vigilia. O sea, era un problema civil. Claro, nosotros no entendíamos el problema, decíamos, pero no entiendo el problema. Sí, es que alguien tiene que ser alguien de nivel. Pero ¿cuál es el problema? ¿Que hay que quedarse una noche en vigilia? Sí, bueno, pues ese no es un problema. Que todo lo malo sea eso, ya ves. Un problema, claro, para el civil era un problema, Claro, para los militares no lo era. Oye, pues me quedo yo toda la noche, no hay ningún problema, ya me quedo yo toda la noche claro, y ya está, no pasa absolutamente nada. Mañana ya miré, ya dormiré. Anda que no hemos hecho guardias, ¿no? Con claro. lo cual, Pues eso es lo que intentamos transmitir nosotros, que me parece brutal lo que estás contando, porque es justo eso, ¿no? Esa adaptabilidad que tenemos los militares, todo eso que realmente pueden aportar, podemos aportar en el sector privado. Hay mucho desconocimiento todavía, por desgracia, ¿no? De qué pueden hacer los militares. Yo siempre lo digo, ¿no? Salvo que uno tenga un primo, un amigo militar o alguna cosa así, pues contactas con empresas y somos un perfil muy desconocido, ¿no? Precisamente todo eso que dices tú. Además, lo del liderazgo me ha encantado, lo comentaba en otro de los podcasts con un compañero que es capitán también, precisamente eso, ¿no? Que el nivel de experiencia que tenemos nosotros en liderazgo, comparativamente con el sector privado, es brutal. Un teniente que salga hoy en día, o sargento, vamos, en el caso de las clases oficiales, sale de la academia con, ¿qué? 23, 25, 26 años, le pueden mandar un pelotón de 10 personas o una sección de 30. A ese nivel, con esa edad en la calle, la gente como mucho está buscando su carrera o haciendo un máster o algo así, y en el ejército estamos cogiendo la experiencia a nivel liderado, gestión de equipo, responsabilidad, que es brutal. Por tanto, claro, cuando esa persona sale a la calle, comparativamente no tiene competencia civil realmente, lo que dices tú, ¿no? A nosotros nos enseñan a mandar, no solo nos enseñan, creo, sino que lo practicamos día a día, que es lo complicado. En la calle tú puedes aprender Excel o puedes aprender, no sé, normativa,
pero en la calle es complicado aprender el liderazgo real tal y como lo aprendemos nosotros los militares. O sea, esas prácticas creo que son muy complicadas de conseguir y eso nosotros lo podemos aportar pues de todas realmente. Está claro, Fernando. Además es que es así, es decir, tú aprendes a trabajar con gente. Luego, lo comentamos, hay diferentes niveles en la calle, ¿eh? También, Claro. también hay un nivel de conocimiento técnico, tú puedes pertenecer a un cuerpo, a un servicio, que tienes una carrera, unos estudios paralelos, y luego pues puede ser alguien de un arma, puede ser de artillería, infantería, con lo cual tu conocimiento, tu hard skill, el conocimiento no te es útil. Es decir, Claro. cuando un militar sale a la calle, si viene de un arma como ingenieros, infantería, artillería, caballería, su conocimiento es difícilmente aplicable y lo que tiene que aplicar son los valores que tiene. Eso es. Entonces, tienes que potenciar cuáles son tus puntos fuertes, porque claro, yo como radar de detección terrestre y topografía, que era mi especialidad, o me voy a hacer algo de topografía a la calle, pero en los bocadillos poca topografía que no fuera el relieve del campo. Es Eso decir, es. poca topografía había, con lo cual lo que tienes que potenciar es precisamente eso. Oye, ¿y qué consideras que hay algo imprescindible si lo hay para dar ese paso a la vida civil? Pues formación, experiencia o simplemente con las ganas y ese cambio o si esa voluntad de cambiar crees que es suficiente? ¿Hay algo que consideres que sea necesario? Mira, la voluntad tienes que tenerla, ¿eh? Es decir, tienes que tener esa determinación. Si tú quieres dejar por los motivos que sean las Fuerzas Armadas, primero no tienes que valorar tu situación personal. Ahí yo no puedo entrar en ninguna de las situaciones personales, pero una vez que tomas la determinación, hacerlo sin miedo. ¿Cuál es nuestro punto más débil? Nuestro punto más débil es el que te comentaba ahora mismo, Fernando. Es decir, cuando yo dejé las Fuerzas Armadas, uno de mis soldados, que no sé si me apreciaba mucho o me apreciaba poco, resulta que era dibujante de una revista satírico-festiva que se llamaba El Jueves. No has oído hablar de Me ella. suena, sí, me suena. Pues era una revista y entonces resulta que una vez en ese periodo de transición en el que yo era encargado de turno hasta llegar a ser responsable de establecimiento, incluso siendo responsable de establecimiento, a mí no se me caían los anillos por salir a recoger una mesa o por salir a limpiar una mesa con un trapo. No se me caían. Yo entendía, cuando di ese paso, entendí que mi punto más débil era el conocimiento de esos hard skills y que tenía que aprender. Entonces no se me caían los anillos, igual que no se me caían los anillos por dormir en una tienda de campaña. Entonces él me vio un día limpiando en un restaurante una mesa y hizo una viñeta en aquella revista ¿Ah, que sí? llamaba el sargento hamburguesero, ¿no? Qué buena. El sargento hamburguesero. Y él lo valoraba bien, ¿eh? Decía, da gusto ver cómo las Fuerzas Armadas se reconvierten y aquel que yo conocí de tal manera, hoy lo veo limpiando mesas. No sé si pretendía ser o no una ofensa hacia mí, pero fue todo lo contrario. Es decir, yo tengo muy claro que no conozco el negocio, tengo muy claro que quiero llegar y he salido a la calle para seguir una determinada carrera y tengo claro que para mandar tengo que conocer, porque si no conozco no podré mandar, con lo cual tengo que conocer. Por eso nos meten 3 años o 5 años en una academia a hacer determinadas cosas, ¿no? Te Para enseñan a conocer. progresar realmente en la academia, más que otra cosa. No te enseñan nada tal, pero sí, ese es el objetivo. Y al final es lo que dices tú, ¿no? Luego en el ejército, como en todas partes, no hay de todo, como en el sector privado, pero precisamente eso que dices tú, de conocer, ¿no? De adaptarse, esa falta de conocimientos técnicos que podemos tener en algunos campos, que es real. Creo que los militares la suplimos muy bien con esa adaptabilidad que tenemos. Al final estamos acostumbrados, venimos de un mundo que pues estás tocando tema de operaciones, pero es que cambias de destino y a los 3 días estás en logística. A lo mejor es algo que no has hecho en tu vida. El periodo de adaptabilidad es relativamente corto, normalmente si es que existe, y se espera de ti o de nosotros que lleguemos y seamos eficaces casi desde el minuto cero y aprendamos. Y pues te llevan los manuales a casa por la tarde, te los estudias, te formas, preguntas, etcétera. Entonces esa adaptabilidad que viene inherente, yo creo, prácticamente por eso, por haber pasado por puestos muy distintos, es justo lo que dices tú, es un valor diferencial en el sector privado para eso, precisamente. Tienes que ser capaz de... El obstáculo principal, te decía, nuestros puntos fuertes. ¿Cuál es el obstáculo principal? Es la otra cara de la misma moneda. Es decir, tienes que ser capaz de dar un paso atrás. Claro. Yo creo que ahí hay un tema importante, precisamente por el tema de los hard. Tú compites, tu ventaja competitiva son los soft skills, ¿vale?
tu debilidad son los hard skills. Entonces, debes de ser capaz de dar un paso atrás para ser capaz de coger esos hard skills en un tiempo determinado. No te debe dar vergüenza que publiquen en una viñeta que estás limpiando mesas en una hamburguesería, que hay que hacer una bocadillería, pero quedaba mucho mejor lo de la hamburguesería, supongo, en la viñeta, pero no te tiene que dar vergüenza limpiar una mesa si tienes claro cuál es tu objetivo. Yo creo que ahí está el punto débil y el punto fuerte de nuestro paso a la vida civil, ¿no? El paso a la vida civil es, oye, yo no sé hacer bocadillos, pero no tengo ningún problema en colocarme detrás de una barra y aprender a cortar pan y aprender a hacer un bocadillo de bacon y salir a limpiar una mesa, y no tengo por qué enviar siempre al de menor graduación a que limpie la mesa. Es decir, si yo tengo que salir a limpiar la mesa, salgo y limpio la mesa. Entonces yo creo que ahí está nuestro punto fuerte y nuestro punto débil. Si sales y eres un oficial o un suboficial de un arma, pues tienes que ver si puedes aplicar tus conocimientos del ejército directamente como hard skill, y ahí tienes una ventaja competitiva con los soft, o si directamente tienes que ser capaz de, oye, voy a aprender, no tengo ningún problema de irme 1 o 2 años para atrás y tengo un objetivo claro, que es que cuando yo aprenda voy a ser competitivo, más competitivo eso de lo te iba a decir. Vas a estar por encima de la media realmente en cuanto aprendas eso que te falta. Totalmente. Oye, ¿echas de menos algo del ejército? Muchas cosas. Sí. Muchas cosas. Mi mujer dice que lo tengo idealizado. A la vez del tiempo, ¿no? Cuando uno tiene una profesión que es vocacional, bueno, lo deja por determinados motivos. Cada uno tiene los motivos por lo que lo deja. Pero sí, sigo echando de menos. Hay días en que lo echo de menos. Fueron casi 10 años en el ejército en una edad importante, pero no me arrepiento de la decisión que tomé, en ningún caso. Es decir, lo echo de menos, pero no me arrepiento. Yo creo que esa es la expresión correcta. Pero sí, guardas un bonito recuerdo como una parte de tu vida, genial, claro que sí. Recuerdo, a mí me gustaba mucho la naturaleza. De hecho, uno de los motivos por lo que los dejé es que las opciones que nos daban cuando disolvían la unidad eran muchos destinos burocráticos. Claro. Y lo que me gustaba del ejército era, como buen infante, pisar hormigas. Es decir, todo lo que no sea estar, para lo que uno en una oficina es una calma, para mí era una auténtica tortura. Y yo lo que no me iba a quedar con lo peor que tiene el ejército, pues que son los salarios, lo que todos sabemos, sí. Y lo mejor del ejército, que es el contacto con lo que yo realmente, a mí lo que realmente me gustaba. Con lo cual... Totalmente. Además, antes lo has comentado, ¿no? Que la situación de cada uno cambia, que entramos estando solteros y que luego la familia. Eso lo hemos comentado en varias entrevistas ya y, bueno, yo lo he hablado mucho con compañeros militares, que al final eso, la gente, bueno, tiene muchos motivos para salir, pero yo creo que hay 2 sobre todo que pesan, más que los demás, y sorprendentemente para algunos, no para los que estamos dentro, sobre todo para los civiles, no es el sueldo. O sea, evidentemente es importante la mejora salarial, pero por un lado es esta estabilidad familiar que comentabas tú, ¿no? No es lo mismo estar soltero que estar casado, con familia, con hijos, sobre todo ahora que no es tan fácil moverse, que hace unos años pues igual se iba el militar y se iba toda la familia. Hoy en día eso es mucho más complicado, y además ese desarrollo profesional, lo que decías tú, ¿no? Cuando acaba la primera etapa de la vida militar, de mando, de contacto directo y demás, lo que nos queda es esa parte burocrática, sin las ventajas de una oficina privada realmente, las muchas o pocas que pueda tener, y ese estancamiento laboral, ¿no? En algunos, entrecomillado, podríamos decirlo, pero en muchos aspectos es así. A los mandos nos pasa, después de unos años de contacto directo, de lo que dices tú de campo, ¿no? De pisar hormigas, de liderar equipos, pasamos casi de un día a otro a oficina, a puestos burocráticos, y el estancamiento laboral es bastante importante. Yo creo que bueno, lo tengo claro porque he hablado con mucha gente y son los 2 motivos principales por los que la gente se está saliendo ahora mismo. Sí, yo creo, Fernando, que si no ha cambiado mucho desde que me fui, la promoción sigue siendo por antigüedad, ¿no? Sí, las promociones en este caso, por ejemplo, en oficiales, bueno, y en suboficiales, la primera promoción es por antigüedad, directamente además, toda la promoción asciende de golpe, y a partir de ahí ya pues influye de todo, porque tienes que hacer el curso de, pues eso, de mando, ¿no? El capa C o capa B y cosas de ese estilo, y ya influyen muchísimas cosas, pero sí, las primeras son por antigüedad. Oye, entiendo que sí, porque lo hemos dado vueltas un poco a esto, pero el hecho de haber sido militar te ha hecho afrontar o te hace afrontar tus cometidos laborales o personales, ¿no? De una forma distinta, más eficaz a lo mejor, o con un enfoque distinto a los civiles. Sí, mira, yo no sé si llegas a leer el cuadro que tengo detrás. No, o sea, lo veo, pero no sé lo que pone.
Mira, es un trozo de una novela de Arturo Pérez Reverte. Me ¿Eh? encanta. Es que me voy a girar un momento y Sí, por favor, no te preocupes. lo leo. Dice, sin mirar atrás, oyó el sonido de cascos que le iba a la zaga. Lento al principio, más rápido y fuerte después. Supo que todos venían detrás y que intentar comprobarlo, aparte de innecesario, sería ofenderlos. Al fin y al cabo, la honra de la hueste no era sino la suma de las honras de cada cual. Qué bueno. Eh, es el que preside mi despacho. Me encanta. Me encanta. Es así, con lo cual yo creo que sí. A tu pregunta yo creo que sí. Creo que afrontamos la vida, que lo que aprendemos en el ejército no se nos borra nunca. Nunca. Nunca jamás. Tú lo decías, vas a casa. Piensa una cosa. Yo tuve una experiencia en la academia, tuve un instructor que para mí en aquel momento era un cabrón con pintas en el lomo. Pero bueno, era un instructor. Aquel instructor se llamaba Mariano Conde y me dio una de las lecciones de vida que te dan. En una marcha lloviendo en un alto, en un descanso, en la marcha diluviando, estábamos mojados hasta las trancas. Se me queda mirando y me dice, no te gusta, ¿verdad, Castillo? Que es mi nombre militar, Sargento Castillo. No te gusta, ¿verdad, Castillo? Y claro, me dejó muy parado, ¿no? Quizás porque tenía reblandecido el cerebro por la lluvia, tuve un ataque de sinceridad, ¿no? Y le dije, pues la verdad es que no. La verdad es que no. Entonces, claro, te lo preguntas en primer curso, 18 añitos acabados de cumplir, un instructor que para ti es Dios, y le dices, pues no, no. Me dice, mira, tu sinceridad merece una segunda pregunta. ¿Te vendrías conmigo a la guerra? Claro, yo jamás me había planteado que aquel cabrón con pintas en el lomo me pudiese llevar a la guerra. No me lo había planteado. Y en aquel momento, oye, lo reflexioné y dije, pues sí, probablemente sí, me vendría contigo. Suficiente. Probablemente sí me vendría contigo. Perfecto. Yo he cumplido con lo que es mi primer deber, que es llevar a mi gente a una guerra, formarlos para que lleven a los suyos a una guerra y que vuelvan con vida. Dice, el segundo es que nos tomemos cervezas, pero cuando consiga, siempre que consiga el primero. Entonces, es una lección de vida que he llevado siempre conmigo. O sea, yo tengo una obligación y tengo un deber. Da igual el deber que sea, suena muy, muy profundo el llevar a la gente a la guerra. Por desgracia ahora suena más cercano, por desgracia ahora suena más cercano, pero da igual, lo puedes llevar a la vida civil, es decir, tienes un objetivo claro que cumplir. Y entonces lo tienes claro, y lo que tienes claro es que lo haces con un equipo, ¿no? Entonces, eso te lo enseñan en el ejército y te queda para siempre. Entonces, ¿cómo afrontas tus objetivos en la vida civil? Es muy similar a cómo los afrontas en la vida militar. Tú lo decías, si tienes que aprender algo, pues te traes el manual, te lo llevas, lo aprendes y tienes una autoestima que te la enseña a tener, que te hace que tengas muy claro cuál es el objetivo y cómo tienes que hacer para cumplirlo. Totalmente, totalmente, sí, no puedo estar de acuerdo, la verdad. Oye, pues creo que voy a hacerte las dos últimas preguntas, que además las hemos puesto casi estandarizadas ya en las entrevistas. La primera es momento más bonito o más duro, depende como quieras, de las Fuerzas Armadas o de la vida civil, el que prefieras. La gente suele tirar al momento más duro de las Fuerzas Armadas, no sé por qué, pero es lo que siempre llama la atención. El momento más duro, bueno, pues, hombre, me gusta. Más bonito, que lo recuerdes con especial cariño, pues eso, por ejemplo, esa pateada que comentaban nocturna, ¿no? Que te comentaban, no lo sé, algún recuerdo que cuando hablas de las Fuerzas Armadas te venga siempre. Recuerdo muchos, no lo sé. Mira, el momento más duro es cuando pierdes a un compañero en acto de servicio. Y yo creo que ese fue un momento muy duro. Muy duro. Perder a un compañero. Yo creo que fue muy duro porque además podías haber sido tú. Entonces, ahí es el momento más duro. Gente que has dejado en el camino. Yo creo que ese es el momento más duro. Pero no quiero ser injusto tampoco con las Fuerzas Armadas. Viví momentos maravillosos. Esas noches de cena después de un día duro de maniobras en la que te sientas en la tienda de mandos o sencillamente en el suelo y compartes la comida con tus compañeros. O sea, hubo momentos maravillosos que guardan esa relación que me permitió
vivir momentos también duros y felices en la vida civil con Antonio Navarro. Es decir, si no hubiese vivido esos momentos duros a su lado, probablemente nunca habría tenido la oportunidad de vivir momentos felices. Momentos felices mucho. Es decir, yo he llegado más lejos de donde nunca soñé en la vida civil, con lo cual, pues, y todo lo hago con ilusión, intento levantarme cada día para ser feliz y hacer mi trabajo lo mejor posible. Genial, qué bueno, muchas gracias. Vale, la última pregunta que suelo hacer, sé que eres una persona bastante ocupada, me consta, pero bueno, cuando tienes un ratito libre, ¿tienes algún hobby, tienes algún libro, serie, una película, algún juego que quieras recomendar? Entiendo que eres fan de Pérez Reverte y yo también lo soy, me he leído casi todo. Mira, me ocupaba mucho, porque debo tener aquí como 25 WhatsApps, que es la única manera que tengo de comunicarme y varias llamadas perdidas, pero sí, hoy he siendo coherente, si te decía que lo que me llevó a dejar el ejército es, no estaba dispuesto a estar sentado en una oficina vestido de uniforme, no estaba dispuesto. Me sigue gustando mucho pisar hormigas. De hecho, hace poco menos de un mes he vuelto de subir el Kilimanjaro. Es decir, enhorabuena. y me gusta donde estoy, subo montañas. Mi foto de perfil de WhatsApp es en la cima del Aneto con mis 2 hijos. Tenemos una tradición que si intentamos subir el Aneto cada año, sigo poniéndome, y he subido montañas en todos los países donde he estado. Tengo montañas en América del Norte, las Rocosas. Me gusta mucho salir a la montaña. Qué guay, pues muchísimas gracias. Pues nada, hemos llegado al final, Sergio. Muchísimas gracias por tu tiempo. Además, precisamente por eso, porque sé que estás especialmente ocupado. Muchísimas gracias por dedicarnos este rato, por contarnos tu experiencia. Sé sin ninguna duda que vas a ser un referente para muchos compañeros militares cuando te oigan y vean que, pues eso que hemos dicho, ¿no? Que hay vida más allá y que no pasa nada, que se puede salir sin problemas, siempre que es a lo que quieren, evidentemente. Así que nada, muchísimas gracias y un placer. Oye, pues mucha suerte, Fernando. Creo que es un proyecto maravilloso. Nosotros hemos trabajado en Estados Unidos con veteranos. Hay asociaciones de veteranos en Estados Unidos. Trabajamos con ellas. Funcionan realmente bien. Culturalmente es diferente, pero funcionan realmente bien. Y creo que sois una iniciativa muy interesante. Mucha suerte y contar conmigo para lo que os haga falta. ¿Vale? Muchísimas gracias, Sergio. Pues nada, un saludo, hasta luego. Fernando, hasta luego.